Bien. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola maestra, muy bien, gracias. ¿Y usted? También. Te dije que te iba a volver a molestar y aquí estoy de nuevo. No es molestia, ya sabe que yo ayudo con Sí, mucho gusto. y te agradezco mucho porque uno de los productos solicitados para mis alumnos en la sesión anterior era un texto donde ellos compartieran su experiencia después de la entrevista que tuvimos y la verdad es que hubo unos comentarios bien, bien padres y la Ay, verdad es gracias. que estoy pues muy agradecida contigo por el espacio que nos hiciste, por lo que compartiste. Pero a mí lo que más me gustó, fíjate, independientemente del tema que me encantó, cómo lo abordaste, cómo platicaste, es que te convertiste en una inspiración para ellos. O sea, porque si Ay, muchas está bien gracias. chiquita, es una jovencita, y todo lo que tú sabes, ¿no? Y todo lo Sí, que te ha claro. costado, lo que te has esforzado para saber, ¿no? Todo lo que tú compartes y además sigues siendo una niña súper sencilla y eso que haces de compartir lo que sabes con mis alumnos, de verdad, te lo agradezco mucho. Pero bueno, Ay, no, de qué maestra, es un gusto hacerlo con ellos y pues que, pues ojalá, digo, de lo poco y humildemente que sé de lo que he aprendido en estos, pues ya ahora sí 3 años en carrera, pues se los pueda transmitir de muchas alguna gracias. manera. Muchas Sí, gracias. Bueno, mira, esta sesión es la última que tenemos en relación a las ramas del derecho. Entonces, sí, haciendo un preámbulo muy cortito, la primera sesión vimos el derecho público, después vimos el derecho privado y esta semana corresponde el derecho social. Entonces, quiero sí. decirles, queridos alumnos, que a Mariana le pedí que ella hiciera una exposición. Ya no la voy a interrumpir, ella va a ser la maestra hoy, nada más me dices cuando le cambie de diapositiva porque no sé Sí, cómo mover la pantalla. sí. Y, y bueno, si quieres comenzamos. No poner mis lentes Sí, claro, porque si no, no maestra. voy a ver dónde le voy a dar el clic. Mm, ok, ¿sí la ves? Bueno, Uh-huh. sí, perfecto. Ok, Bueno, chicos, como bien dijo la maestra Jessie, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el derecho social, que es otra de las clasificaciones dentro de la ciencia del derecho, que como bien ya lo han manejado con ella, al ser una ciencia se desprenden diferentes clasificaciones y diferentes tipos, entonces todos los así como las ciencias o especializaciones que tanto ella como yo en lo poco que les he estado informando se generalizan y se conceptualizan en ciertas clasificaciones. Bueno, entonces como ya vimos clasificación del derecho privado y del derecho público y entonces ahorita yo les voy a hablar sobre el derecho social. Y bueno, aquí tengo una pequeña frase que me pareció muy importante. Y bueno, todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. Y bueno, maestra, si me puede hacer favor de sí, darle a la siguiente pantalla. sí voy. ¿Ahí se ve? Sí, Ok. bueno, como bien se los comenté, chicos, es una rama del derecho que se fundamenta en principios y diferentes normas que tienen como objetivo principal, y ahí por favor voy a hacer mucho hincapié, es en proteger, velar y establecer el comportamiento y las actitudes del hombre, velando por la igualdad de las clases sociales. Entonces, dentro de este derecho no se hacen diferencias en cuanto a posición jurídica, es decir, que no hay alguien que sea más importante o jerárquicamente superior, todos somos iguales ante la ley y ese es un derecho humano que tenemos. Entonces, es decir, las clases obreras, las clases trabajadoras, las clases ricas, las clases de menos que no, que tienen menos recursos, no hay diferencia alguna, todas son iguales a los ojos de este derecho. Siguiente, por favor, maestra. Bueno, ¿por qué es importante hablarles sobre los derechos sociales? Bueno, dentro del catálogo de derechos humanos, catálogo en el sentido de que nosotros tenemos derechos humanos, entonces les voy a hacer como una pequeña mención. El derecho humano es aquella capacidad que tiene el ser humano de gozar de ciertas atribuciones que le da
la sociedad por el simple hecho de ser humano. ¿En qué sentido? Esta necesidad de conceptualizar algunas situaciones que tiene el ser humano se ven transmitidas a partir de los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes al sentido de que se te dan, ya los tienes por el simple hecho de ser persona, por tener esa capacidad de razonamiento, de tener sentimientos, desarrollar emociones, entenderlas, ya se te da esa capacidad de derecho humano y esta base se propicia dentro de la dignidad humana. La diferencia que se hace con los derechos fundamentales, que dices, bueno, los derechos fundamentales y derechos humanos pueden ser los mismos. Ojo, son la misma materia y se habla del mismo catálogo, pero la diferencia a un humano es que el fundamental se encuentra positivizado, es decir, se encuentra dentro de una constitución, en este caso la nuestra, por ejemplo, del 1 al 29, tenemos nuestros derechos humanos encapsulados, reconocidos y protegidos dentro de la Constitución mexicana. Bueno, cuando entendemos qué son los derechos humanos y cuáles son los derechos fundamentales, nos encontramos con un estudio más o menos, ¿cómo lo puedo decir? Como para entender la teoría de estos derechos, nos encontramos con diferentes categorías, diferentes niveles. Entonces tenemos primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. Entonces, como igual y la maestra los ha escuchado, que son los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, que son de los que ahorita les voy a hablar, y bueno, los otros que pues es igualdad, no discriminación, y etcétera. Bueno, al entrar en un estudio de esta tercera categoría que entra los derechos sociales, civiles y culturales, surgen ante la necesidad de cumplir una ley. Es decir, los humanos tenemos la capacidad o esa necesidad de juntarnos. ¿En qué sentido? Que siempre estamos buscando como formar parte de algo. Entonces, esa característica del hombre de ser social se ve identificada en la creación de sociedades, en la creación de estados, en la creación de naciones. Entonces, cuando se vuelven una necesidad de cumplir la ley, es porque una vez que están constituidos en sociedad, necesitan una ley que los proteja, que no simplemente diga cuáles van a ser los comportamientos y cuáles van a ser las obligaciones que tienen por formar parte a ese grupo, sino que también necesitan una envoltura protectora, como lo estoy poniendo en la lámina, en el sentido de que, ok, los tengo, sé cuáles son, están en una constitución, son obligación del Estado hacérmelos cumplir y proteger, entonces esa es la envoltura protectora que se maneja. Como bien lo acabo de mencionar, requieren de una sociedad para poderse plasmar. Es decir, cuando se da la creación de un estado o de un pueblo o de un grupo de personas, en el sentido, bueno, no me quiero meter mucho en tecnicismo jurídico hablándoles de qué es un estado, cuáles son los elementos de un estado, pero debemos de entender. Bueno, entonces entendemos que bueno, qué bueno, entonces ya puedo hablar como un poquito más a fondo. Entonces, bueno, como ya entendemos, el Estado cumple con ciertos elementos que deben de cumplir población, territorio, gobierno, poder. Entonces, a partir de eso, cuando se genera la figura del Estado, a partir de que se empiezan a dar esas relaciones entre gobierno y ciudadanos, porque obviamente la parte que se maneja dentro del Estado es la soberanía, que sacrifican los ciudadanos para tener a sus representantes, tener su gobierno de una persona que los rija. Entonces, de esa manera, trasladamos a la palabra sociedad. Sociedad es esa mecánica que se genera a partir del desarrollo de estas relaciones entre Estado y población. Y entonces se generan estas cuestiones se genera una cultura, se genera una economía, se genera una administración pública, se generan impuestos, se generan leyes, se generan normas, se generan conductas, se generan costumbres, derechos y obligaciones a partir de esta creación de una sociedad. Y bueno, como bien ya se los mencioné, estos derechos los podemos conocer como los derechos sociales, económicos y culturales. Económicos, porque ahorita dentro de que les voy a platicar de los tipos de derecho que se dan aquí en esta rama del derecho social, se manejan
derechos de índole económico. ¿En qué sentido? Derechos de sueldo, derecho de un trabajo digno, derecho de un trabajo justo, que no sean jornadas de trabajo súper inhumanas en ese sentido. Son sociales porque se maneja a la población como tal, no se maneja en estado particular, se maneja en un sentido a todos por igual, o sea, una sociedad como tal. Y culturales porque a partir de este derecho se desarrollan se desarrollan culturas, entonces y costumbres, exactamente, porque en los pueblos se manejan misma religión, mismo idioma, misma identidad nacional y otros factores que se manejan dentro del estado de la sociedad que la hacen ser una cultura. Y bueno, permiten resolver conflictos sociales. ¿Por qué permiten resolver conflictos sociales? En el sentido de que no hay mayor arma en contra de un gobierno que su pueblo. Si el pueblo dice, no quiero, no me parece justo, y se toma y dice, yo ya no quiero que tú ejerzas mi soberanía, mi representación, porque ya no vas acorde a mis intereses, entonces se van y se protegen con estos derechos. Y bueno, de ahí la siguiente lámina, maestra. Entonces, bueno, aquí como ya se los mencioné, les pude como especificar, ya se los mencioné ahorita, pero estos son los derechos sociales fundamentales. Ya vimos la diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental. Estos son los derechos fundamentales que tanto en la Constitución como en leyes, como en tratados internacionales, ya hablando en materia internacional, se tienen que ver identificados y protegidos por parte del Estado mexicano, hablando como tal. Entonces, por ejemplo, todos tenemos derecho a un empleo, a un salario justo, derecho a la protección social en casos de necesidad, que ahorita les voy a hablar un poco sobre el derecho de protección social, derecho a la vivienda, derecho a la educación, porque hago mucho hincapié, porque somos estudiantes y necesitamos como ejercer mucho este derecho. De ahí tenemos derecho a la sanidad, derecho a un entorno saludable, como ya lo mencioné, que la sociedad debe de estar como propicia para el desarrollo del ser humano, el acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública, o sea que la persona debe de estar completamente rodeada de ocio, no puede quedarse solita en un solo lugar, no puede estar privada de esas cosas, derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Y bueno, a partir de que identificamos todos estos conceptos, entendemos que la rama del derecho social nace en el derecho público. Es decir, ¿por qué? Porque a partir de que se dan esos cambios en las formas de su vida, su objetivo es ordenar y corregir desigualdades que existen entre clases sociales, con la intención de proteger a las personas ante las distintas cuestiones que surgen al día. ¿Por qué lo puse en el sentido de que surge del derecho público? Porque al ser un derecho de las clases, nace de la necesidad de tener una relación con el Estado, con el gobierno. Entonces, nace del derecho público porque está al acceso de todos. No hay distinción, todos tienen acceso a Así tengas 14 años y tengas un contrato laboral con una empresa, aunque no tengas capacidad de goce, aunque no tengas capacidad de ejercicio, tienes capacidad de goce y tú puedes ejercer tus derechos por el simple hecho de que no se te pueden privar de tus derechos sociales, de un salario justo, porque ya estás siendo objeto de este tipo de derechos al usarlos al empezar a trabajar, poniendo como un ejemplo. Bueno, el siguiente, maestra, por favor. Bueno, dentro de las ramas del derecho social tenemos el derecho laboral, el derecho de seguridad social y el derecho agrario. Y aquí ustedes me van a decir, no que Mariana nos habló que el derecho laboral era parte del derecho privado. Oye, entonces, y yo eso los mencioné en el derecho público. Exacto. Entonces, no vayan a creer que es una cuestión de autoría, equivocación y autoría. Aquí se da una situación muy importante. El derecho laboral tiene diferentes mecánicas, diferentes vistas y diferentes maneras de estudiarse. Entonces,
La mecánica que yo les manejé la vez pasada que les hablé del derecho privado fue desde una óptica en el sentido de que se maneja una relación contractual entre patrón y trabajador. ¿Por qué? Porque los contratos se dan entre particulares. Entonces, el patrón se maneja como un particular y el trabajador se maneja como un particular. Pero cuando hablamos de derecho, porque si nos ponemos como a estudiar, existen dos maneras de estudiar el derecho laboral: el derecho individual y el derecho colectivo. El derecho individual se identifica justamente para los trabajadores y para las relaciones que tienen los trabajadores individual con los patrones. Y el derecho colectivo se da a partir de las organizaciones que se generan. Por ejemplo, todos hemos hablado de un colectivo, de un sindicato. Entonces, se vuelven no una sola persona con un interés, sino que se vuelven un grupo de personas con intereses en común. Entonces, para la creación, por ejemplo, de un sindicato, se requiere la aprobación, por ejemplo, del Poder Ejecutivo. Y de ahí se hace toda la publicación de los intereses del sindicato. Y ojo aquí, el patrón no tiene ¿cómo decirlo?, la facultad de decidir si se crea o no el sindicato. Es un derecho. Es un derecho, ¿no? Entonces, esta lucha, porque los sindicatos se generan ante la unidad de trabajadores en la búsqueda de la defensa de sus intereses y mejores condiciones de trabajo. Entonces, ante esta mecánica se maneja la colectividad y se manejan, como socialmente hablando, pues intereses en común. Y bueno, de ahí nos transportamos al derecho de la seguridad social. Bueno, el derecho de la seguridad social es: todos, por lo menos, tenemos a un familiar que está inscrito en el IMSS o en el Infonavit. Así es. Ok. Una de las obligaciones que tienen los patrones dentro de la Ley Federal del Trabajo es que sus trabajadores tienen que estar afiliados al Seguro Social. Si no se cumple con este requisito, incumplen con una de las disposiciones legales. Y son unas grandes multas a los patrones. Sí, demasiado. Son altísimas las multas. Y ojo, chicos, ustedes que se van a incorporar al ámbito laboral, tengan cuidado porque están empezando y hay quienes dicen, en 6 meses te doy de alta. Perdón, en 3 meses. Pasa los 3 meses, te dicen en 6 meses, y después al año. Y pasa el tiempo y no ejerces este derecho. Y cuidado, porque el tiempo que tú trabajes, hagan de cuenta que es como una alcancía y te van quitando de tu quincena un poquito, pero ese poquito a largo plazo es mucho y es el dinero que te va a ayudar a resolver ciertas situaciones, como cuando te quedas sin trabajo, ahí tienes un fondo. Cuando estás desempleado, si quieres una casa, también ahí hay un dinerito que te puede ayudar. Pero ¿qué pasa? Oiga, se lo está diciendo alguien que yo trabajé años sin tener seguro social y como gracias a Dios soy una mujer muy sana y no me enfermaba, no pasa nada. Pero ahora que estoy cotizando al ISSSTE y quiero, por ejemplo, sacar una casa, digo, ¿dónde están 12 años que trabajé para escuelas privadas y nunca tuve seguro social? Exacto. Entonces, cuando se manejan esas situaciones, es obligación del patrón darle esta afiliación al Seguro Social, porque obviamente si no si no están las condiciones óptimas para desempeñar un trabajo, pues puede existir una causal de rescisión de contrato, rescisión de que se acaba. Entonces, el patrón puede decir, bueno, entonces ya no está en condiciones de trabajo, bye, te despido. Entonces, ahí es cuando se empieza a dar estos juegos que cuando empecé a estudiar el derecho laboral me dio mucha risa, porque se empiezan a dar como esas excepciones y esas causales de, pero un despido injustificado, pero oye, tú como patrón no me afiliaste al Seguro Social, entonces no es despido injustificado porque tú me estás incumpliendo con mi contrato, ¿no? Entonces, de cierta manera se está dando esta cuestión. Y ojo aquí, el derecho a la seguridad social es muy importante porque si no se te cumple, se te violan otros derechos. El de riesgo de trabajo. Que es el seguro. Exacto. Entonces, se te viola el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, el derecho, pues obviamente, a un trabajo que no corra peligro, como bien lo dijo la maestra, porque dentro del propio derecho laboral
se maneja la teoría de los riesgos de trabajo. Entonces, muchas veces, sí, los patrones indemnizan cuando se da esta situación, pero ¿qué es lo que pasa cuando los trabajadores quieren hacer valer este derecho de la indemnización? Pues no están afiliados al Seguro Social, no cuentan con una situación en la cual yo, pues, no importa, me fracture una pierna, puedo ir directamente a la clínica número 34, poniendo de ejemplo. Entonces, no cuentan con esa seguridad. Ellos, si no trabajan con una base de seguridad, no se puede desarrollar un ambiente óptimo. Entonces, Perdón que interrumpa, pero fíjate aquí muy importante, sobre todo porque estamos en una situación de emergencia sanitaria y es muy curioso, fíjate, aquí en Querétaro el gobernador, la verdad es que se ha puesto mucho las pilas y les está dando, así nada más, 4,000 pesos al trabajador que se haya quedado sin empleo producto de esta pandemia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué les está pidiendo? Demostrar que dejaron de cotizar al IMSS a partir de, creo que de los últimos días de marzo. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos que no tienen IMSS? O sea, así como que te contrato, vente y trabájale y después ellos no pueden reclamar esos 4,000 pesos. Fíjate, eso está dando el gobierno del estado. El municipio, San Juan del Río, está dando otros 3,000. Y el requisito es exactamente el mismo. Tu baja del Seguro Social por tu patrón, producto de la pandemia. Sí, que es como limpiarse las manos. Tú renunciaste a tu derecho al Seguro Social y yo entonces al rato no me lo tienes que exigir. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque si les descuentan, vamos a suponer a lo mejor 250 pesos a la quincena, ¿no? Por poner un ejemplo, es más o menos les van a descontar. Y muchas veces, yo entiendo, la situación es muy difícil, pues yo prefiero esos 500 pesos al mes. Yo prefiero ese dinerito al mes que dárselos al Seguro Social. Y no, chicos, acostúmbrense a hacer ese guardadito. Que por favor, si van a incorporarse al al ámbito laboral, sea así como nos está explicando Mariana, por la derecha. ¿Por qué? Porque por la derecha tú también puedes exigir derechos y el patrón puede exigirte a ti ciertas obligaciones. Si no, entramos a un círculo vicioso en el que tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Y acuérdense que les he dicho, la mediocridad no cabe, en nosotros no cabe, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y no es que se vuelvan de pronto empleados sangrones, sino que miren, los patrones bien que se dan cuenta cuando un empleado es abusado, lo cuidan más, lo protegen más. Entonces no es malo, son tus derechos y es muy bueno que desde ahora aprendas a ejercerlos. Ok, ya, no te interrumpo más, porque ya los conozco. Exacto. No se preocupe, maestra. Y bueno, también es importante mencionarlo aquí, como bien dice la maestra, que existen estos descuentos a los salarios de los trabajadores. Ok, es que no sé si puedo manejarlo de la siguiente manera, por ejemplo, como la maestra bien se sabe, quincenalmente nuestros papás reciben de un salario, ¿no? Entonces, luego en los desgloses que se hacen, se ven qué es lo que se va a descontar y en el caso de las empresas en donde trabajen los papás, que la propia empresa les hace los descuentos para pagar los impuestos por ellos, poniéndolo vulgarmente, hay uno en específico que se les hace que se va justamente al Fondo Federal para seguir como ahorrando e inyectando a las instituciones del IMSS. Porque digámoslo así, o sea, uno como ciudadano mexicano, como trabajador, tiene derecho a formar parte del Seguro Social. Uno, por la parte del trabajador, obviamente, por seguridad y por derecho que está ejercido en la Ley Federal de Trabajo, tiene que estar afiliado al Seguro Social. Pero también nosotros como ciudadanos mexicanos, o sea, yo por ejemplo que tengo 21 años, me puedo ir a afiliar al Seguro Social porque es mi derecho, ¿no? Entonces, esos fondos de las personas que son activas económicamente, esos descuentos que se les hacen quincenalmente, se van en ese fondo y el gobierno federal hace la repartición a las secretarías de salud correspondientes y ellas inyectan ese capital pues obviamente a las clínicas donde se lleva a cabo el Seguro Social.
Y bueno, ese es como un dato curioso por si no, No lo sabía. así, por si no lo sabían. Oye, y Bueno, otra, hay una anécdota, a mis alumnos me gusta platicarles eso. Fíjense, yo trabajé en una escuela, sin decir nombres, porque pues esto va a estar en YouTube, y al rato va a estar el mensaje, oye, me ventaneaste. Que sí. a mí me cayó un tizne en el ojo. Fíjate, saliendo de la escuela, me subo al coche, pero pues todavía estaba dentro del estacionamiento de la escuela y me cayó un tizne en el ojo. Entonces, pues empiezas así como que tantito, ay, pues ahorita se me quita, y ahorita, y se hizo una infección enorme. Entonces, yo hablo, pero ya no puedo ir a trabajar así, ya no podía ver y me dolía mucho, entonces sí me tuvieron que hacer algo en el ojo, pero pues sí era algo delicado, no era nada más un lavado de ojo. Sí, no Y era cualquier cosa. exacto, y estar con medicamentos. Entonces, cuando yo no fui a IMSS, yo fui a una clínica particular, pero porque Sí, nosotros teníamos se supone que ese derecho, pero yo pagué todo. sí. Cuando yo le dije al director, oiga, ¿qué cree? No, écheme la mano, me cobraron tanto porque sí me salió caro. Me dijo, sí, pero le voy a ayudar con un porcentaje, pero le voy a pedir un favor. Cuando se registre y no sé, cuando pague, que no diga que fue dentro de la escuela. Y yo dije, ¿por qué? Sí, No diga porque me aumentan el porcentaje de riesgo de trabajo. O sea, el hecho de que haya pasado aquí, que un empleado se caiga, que un empleado, pues le pasó lo del ojo. A mí me pasó también que un niño me pegó, así, estaba ensayando ya sabes, ¿no? La coreografía y ¡pum! Me pega. sí. Lo mismo, no diga que fue dentro del trabajo. Y pues uno, la verdad, ignorante en esos aspectos y la verdad, la prioridad en ese momento, pues ya no es tanto defender mi derecho, sino curarme. Entonces, Sí, de ahí se agarran y ahí me pasó. Y de verdad, 2 veces me lo mencionó el director, así, no mencione que fue dentro del trabajo, porque hay un apartadito, un porcentaje muy chiquitito que dice riesgo de trabajo. Y si tu empresa, si tu escuela, donde estás trabajando, tiene accidentes muy frecuentes, le van a quitar más al patrón. Al patrón. sí, exactamente. Ya, perdón, nada más quería platicar. Sí, no se preocupe, maestra. Y bueno, de aquí tenemos la referencia al derecho agrario, ¿no? Entonces, Sí, el derecho agrario, pues muchos, pues dentro del el ramo del estudio, que sí, la verdad lo dejamos como de lado, es así como, el derecho agrario es como, ah, sí, el derecho sí, de las tierras, ¿no? sí, no, no Punto. me corresponde. Sí, no me corresponde a mí saberlo, pero es Sí, a veces sí es importante entenderlo a partir de todo estas, porque creo yo, desde mi punto de vista, que aquí es en donde se genera la mayor injusticia sí, 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 dentro del mundo del derecho, y en especial aquí en México. En sí, especial aquí en México, porque todo el mundo se norma bajo el criterio de tierra de nadie, de unos cuantos grupos sí, que no son, o sea, ahorita les voy a explicar más o menos acerca de los terrenos ejidales. sí, Entonces, cuando son terrenos ejidales, pues los dueños pues, son los que lo trabajan, ¿no? Entonces, ahí sí. pues ya trabajo mi tierra, tengo mis beneficios, Ujú, uso, goce del territorio. ujú. Entonces, cuando yo quiero ejercer mis derechos sobre esta tierra, no puedo. ¿Por qué? No es tuyo. Ah, pues no es tuyo porque no hay una escritura a tu nombre, porque es Ujú, tierra ejidal. ujú, Entonces, luego se hace una chambota en las sucesiones, ujú. o sea, en las sucesiones testamentarias, porque, ay, no, es que el abuelo dejó el Sucesión sembradío de testamentaria. maíz. Sí, sucesión testamentaria, es que dejó el terreno del sembradío de casi 40 hectáreas de maíz que trabajó por 30 años a nombre Ujú, de sus hijas. Pero, ¿qué onda? Tienes ujú, que buscar al ejidatario, te ujú. tiene que dar Que ese, firmar. sí, te tiene que firmar, se generan ahí como instituciones ficticias, que puede ser una donación o una venta que no Sí. necesariamente tiene que ser monetariamente. Ujú, Entonces, es todo un rollo el mundo del derecho agrario. Y sí. personalmente lo puedo decir así, a mí no me gusta. Te llevas litigando Ujú. muy buen Años. dinero, porque si años, Ujú, sí se lleva mucho, muy buen, si te llevas un buen caso, se dan ujú. muy buenos litigios aquí.
y se manejan muchísimas figuras, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, caben todos los recursos de protección, o sea, todos los recursos de derecho se manejan aquí, se maneja el juicio de amparo, se manejan tribunales administrativos porque son calidad administrativa, se maneja muchísimo. Entonces, si uno como estudiante de derecho quiere saber procedimentalmente muchas cuestiones, el derecho agrario es magnífico para aprender, ¿no? Pero ciertamente, ahorita les voy a hablar como un poquito de él, pero ¿Avanza? aquí siento yo que se manejan muchas injusticias. Ok, sí, lo vamos a platicar porque sí, es un tema interesante. No sin llegar tan a profundidad, pero sí me gustaría platicar algunas cositas. Ok, comenzamos con el derecho laboral. Sí, bueno, como bien ya lo hemos manejado y la maestra se lo manejó de diferentes maneras, pues obviamente es el derecho que implica a trabajadores, a las empresas, a los empleadores, a los sindicatos y al gobierno. Y bueno, como ya se los mencioné y les di como un adelanto, dentro de este encontramos legislaciones colectivas e individuales. ¿De qué manera? Se manejan casos en específico para materia de derecho individual del trabajo y materia de derecho colectivo del trabajo. Se manejan de diferentes maneras, tanto en requisitos, porque, por ejemplo, muchas veces se da la situación de que se generan no solo contratos individuales de trabajo, sino contratos colectivos. Entonces, por ejemplo, los contratos colectivos se vienen manejando de diferente manera, convenciones ley, contrato ley, reglamento de trabajo, de diferente manera. Pero el contrato colectivo de trabajo es muy importante porque aquí es el sindicato, el trabajador y el patrón. Perdón, el sindicato, el trabajador, el patrón y a la luz del gobierno. Entonces. El trabajo, la que interviene. Exactamente. Entonces, por ejemplo, se puede dar que en una empresa existan 3 sindicatos. Entonces, mientras más trabajadores tenga ese sindicato, se le denominará sindicato titular. Entonces, por ejemplo, el sindicato titular tiene a su vez la posición de protección de los trabajadores de los otros 2 sindicatos. Pero ojo, el sindicato titular no ejerce protección en su totalidad, puede poner como punto de opinión sobre los otros 2 sindicatos, pero él solo maneja las cuestiones de los trabajadores que estén afiliados a él. Entonces, se da la situación de esta mecánica. Entonces, aquí va mi ejemplo. Entonces, supongamos que dentro de una empresa de entretenimiento están los trabajadores que se dedican a la magia, a los payasitos, a los comediantes y los monitos cilindreros, por ejemplo. Entonces, estos trabajadores, cada uno de este tipo de trabajadores tienen su sindicato. Entonces, supongamos que los payasitos tienen el sindicato de payasitos AC, ¿no? Entonces, este sindicato maneja un contrato colectivo para todos aquellos trabajadores que tengan la condición de payasito. Entonces, estos tienen su propio contrato con el patrón y con la empresa. Entonces, este contrato viene contenido el salario, la prima de antigüedad, cómo se van a distribuir las vacaciones, cómo van a ser los horarios de trabajo, cuáles son las condiciones del trabajo, en el sentido de cuáles son los derechos y obligaciones del patrón y derechos y obligaciones del trabajador. Entonces, este contrato no se hace en específico a las necesidades de un solo trabajador, sino que se toma en cuenta como los intereses en general de aquellos que cumplan con la condición de ser trabajadores y pertenecientes a ese sindicato. Entonces, y bueno, de ahí, pues como ya se los había mencionado en otras ocasiones, este derecho se encuentra regulado por la Ley Federal del Trabajo y se encuentra fundamentado como derecho humano fundamental dentro del artículo 123 constitucional, que es larguísimo, pero para eso tenemos la Ley Federal del Trabajo, que es como subsidiaria al artículo 33 constitucional, 23 constitucional, entonces pues ya es como se maneja de mejor manera. Siguiente, por favor, maestra. Sí. Bueno,
El derecho de seguridad social, como ya se los manejé, es el tipo de derecho social que garantiza a las personas, sin importar la edad o su capacidad, los medios que necesitan para lograr adquirir servicios básicos. Entonces, como bien se los puse aquí en esta imagen porque me pareció muy adecuada, porque maneja todos los derechos que se dan dentro de esta rama. Entonces, como está formado por principios que van desde seguridad social, que cubre los medios de subsistencia. Entonces, por ejemplo, aquí está que tengas un ambiente sano, que se te pague un salario, que tengas vivienda, que tengas salud, que tengas pues los medios necesarios para subsistir, ¿no? Entonces, de aquí también se da la flexibilidad en el sentido de que una vez que tú ya acabaste con tu capacidad de trabajo, existe la figura de la jubilación. Exacto. Entonces, tú cuando ya te trabajaste los años que están estipulados en ley, que ahora dentro de este procedimiento de jubilación te piden ciertos requisitos. Entonces, no me lo sé de memoria, pero pues por ejemplo, es que tengas las horas cumplidas según la ley, La que edad. no hayas tenido, la edad. Sí, la edad. Que, enfermedad, puede ser pensión también por enfermedad, por vejez, por tipo de trabajo. Por vejez. Ajá. Exacto, ¿no? Entonces, cuando ya cumpliste con estas condiciones, tú puedes tener acceso a la jubilación. Entonces, es obligación del patrón decir, bueno, ya se acabó tu contrato laboral, entonces yo voy a gestionar frente a la afiliación del Seguro Social tu jubilación. Entonces, por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos un organismo especializado para estas situaciones, porque una vez que te jubilas se te pone una pensión. Entonces, esa pensión es como se te calcula de tus 35 años trabajados y de las horas que cumpliste, y a partir de lo que ganabas quincenalmente, se te hace un cálculo y te tocan, por ejemplo, es como un cálculo, entonces te tocan, supongamos que de 20,000 pesos que ganabas quincenalmente, entonces, sí, entonces te van a tocar 8,000 pesos mensuales, ¿no? Supongamos. Entonces, quitémosle que es injusto, ¿no? Pero pues poniéndolo como un ejemplo, entonces esta pensión se te va a pagar. Entonces el patrón tiene que avisar pues obviamente al Seguro Social, donde estás afiliado, para que se te haga pues como efectivo este derecho, ¿no? Que tú tienes derecho pues a una pensión de subsistencia una vez que tú ya tienes pues tu capacidad de trabajo terminada. Eso es un proceso complicado, es un proceso largo, porque hay diferentes formas de jubilarnos. Nada más no sé, para que quede claro que para que tú logres esos años de jubilación, tienes que empezar a cotizar desde que empiezas a trabajar. Exacto. Entonces, si trabajaste 10 años como yo y nunca te dieron de alta en el Seguro Social, son 10 años regalados. Entonces, ojo ahí, tenga mucho cuidado. No se te cumple, no. No valen. ¿Mande? No valen. Sí, porque hasta las propias empresas manejan sus propios
sus propios procedimientos de que se te cumplan las horas, ¿no? Entonces, Exacto. para que no digas, sabes que yo trabajé un turno de 12 horas, entonces Sí. también me tienes que pagar mis horas extras. Sí. Entonces, no, por ejemplo, igual y esto ya tiene muchos años, pero se daba la cuestión de las fichitas y de los relojes, Checadores. de los relojes que marcaban, sí, los relojes checadores. Entonces, tú Ujú. llegabas que tu hora de entrada era a las 7 de la mañana y Ujú. tenías tu tarjetita que decía lunes 18 de mayo del 2020. Y tu hora de entrada a las 7, checas. Y te dan el sellito. Tu Sí. hora de salida es a las 2:30 de la tarde, entonces reloj Checas. checador y esa es tu entrada. Entonces, esas horas que tú vas acumulando es las que tienes que presentar para tu jubilación y las tienes que tener cumplidas. Entonces, ahorita es un promedio que manejan que a veces son hasta 350 horas, que 350 horas o hasta veces más. La verdad no me acuerdo cuántas tienen que cumplir, pero son muchísimas, ¿no? Entonces cuando a mí me comentaron, decía yo, ay, tantas horas tengo que trabajar de mi vida para que me den mi pensión. Sí. ¡Qué horror! Y todavía batallar para que la den, ¿no? Entonces, pues de cierta manera como esa flexibilidad que tiene el derecho de la seguridad social, que no solamente se te protege estando trabajando, sino que se te protege después, ¿no? Sí. También Entonces, si hay un accidente dentro de la empresa y sí, supongamos, yo conozco una persona que se rebanó vulgarmente, pues no puedo decir, pero bueno, perdió este dedo trabajando en la fábrica y el chavo tenía menos de un año trabajando ahí, pero sí estaba dado de alta, pero sí estaba cotizando. Bueno, ese chavito a los 19 años, ahora ya es un señor y es papá, está pensionado de por vida por este dedito. Está recibiendo su pensión mensual y cumplida, pero porque estaba dado de alta. Imagínense que no hubiera estado cotizando. Pues nada más le pagan la cirugía al patrón y le dice, pues ahí te ves. Pero ahora el muchacho, ya ahora un señor, y puede trabajar perfectamente sin este dedito, ¿verdad? Pero tiene su pensión y tiene su pensión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tú trabajaste un año, por ejemplo, en Plaza Galerías y cotizaste y después dejaste de trabajar 2 años y regresas a trabajar a otro lado, se va acumulando, no se pierden las cotizaciones que hayas hecho en diferentes lapsos, se va acumulando. Entonces, sí es importante esto de saber que tienes derecho a seguridad social. Y puedes afiliar a tu papá, a tu mamá, en caso de que seas soltero. Y si estás casado o casada, o eres concubino o tienes hijos, a ellos, a tus familiares consanguíneos más. Sí, y de hecho hasta existen pensiones que se pueden transmitir una vez que por ejemplo, ya pues murió la persona, falleció. Hay pensiones que se pueden transmitir, que le tocan a la viuda, al hijo, o a un familiar que haya estado, afiliado al Seguro Social por parte de su papá o de su mamá o del tío, ¿no? Que cumplan la condición de familiar afiliado y se pueden quedar con la pensión que él gozaba, ¿no? Entonces, esas como de esas flexibilidades que se manejan y que son muy óptimas. Me gusta esto último que dice, la seguridad social debe ser para todos sin ningún tipo de discriminación. Esto implica sexo, etnia, salud, sexualidad, idioma y religión. Entonces, esto implica que todos tenemos derecho a la seguridad social. Entonces, si esto que está Mariana compartiéndonos te sirve a ti, también te debe de servir para darte cuenta si en algún lado, con algún familiar, con un amigo, están siendo violados estos derechos y puedas comunicarlo, porque aquí en San Juan del Río hay muchas comunidades, hay mucha gente de diferentes regiones o comunidades que desconocen esto y que de su pueblito se van a trabajar a la zapatería, por ejemplo, de Amialco, y ahí están trabajando y nunca les dijeron que tenía seguro social. Entonces, porque aparte como ya hay el Prospera, o ¿cómo se llama el centro? Sí, el Prospera. Ajá, entonces ya el bienestar se llama, Bienestar para la Salud con López Obrador. Y pues no necesitas cotizar el Seguro Social porque ya tengo ahí con López Obrador No, esta de bienestar es para quienes no tienen derecho a eso. Entonces no nos confundamos, por favor. ¿Avanzo? Sí, maestra, por favor. Y bueno, ya llegamos a la parte del derecho agrario. Bueno, como bien ya se los mencioné, este derecho gira en torno a la actividad agraria y ganadera que consiste básicamente en el cultivo,
en superficies terrestres de especies vegetales como ya sea trigo, maíz, papa, que por ejemplo aquí en la zona de Veracruz, pues, no sé si en Perote se da mucho lo de la papa, y también se da en Orizaba también la parte de las naranjas, por ejemplo, ¿no? El Y por café. ejemplo, el café en Coatepec, que es buenísimo, que por si vienen, el café Ay, es buenísimo en sí, lo Coatepec. extraño Ay, mucho. Aquí puro café luego le soluble. mando. Gracias, ¿Mande? Mariana. Aquí puro café Sí. soluble. No, no Ay, tengo no, el Nescafé no. Bueno, es que aquí como somos zona cafetera, cafetalera. no, cafetalera, o sea, yo soy de que me tomo, a pesar de mi edad, me tomo casi 4 tazas diarias. Ah, Entonces yo soy así de eso que es cultura salgo de, veracruzana. sí, y la Ajá, canilla, o exacto. la concha, ¿no? Entonces sí Sí. es así como, pero bueno, ya no me desvío. De ahí se da también en animales que están destinados a la alimentación humana, o sea, que nacen y se crían para, pues transformarse en producto de alimentación humana. Y Okay. bueno, también se da que no se da en un proceso de transformación industrial que se haga apto para este fin. Bueno, como ya lo manejó la maestra, Ujú. o ya nos platicó, se dan muchas situaciones dentro de este derecho. Entonces, por ejemplo, existe la ley, agraria, en donde se manejan cuáles son, pues los procedimientos que deben de manejarse ante pues la violación y pues bueno, defensa de los principios de rectores de este derecho, ¿no? Entonces, muchas veces se da que nosotros queremos interponer una demanda en materia agraria. Entonces, Ujú. todos se quedan así. Ujú. Saco, ¿dónde voy? Si pues en materia penal, pues voy a la fiscalía, ¿no? Pongo Exacto. mi denuncia Ujú. y se me sigue mi Proceso. procedimiento, Ujú. ¿no? Y de ahí está como y pues si en materia civil, pues todos sabemos, ¿no? Pues me voy al juzgado de distrito, pongo mi Sí. demanda, Al, al- al y juez se de lo genera, ¿no? familiar. Al juez de lo familiar y se instiga de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que decir que el derecho agrario es una jurisdicción especializada porque está integrada por autoridades y órganos agrarios con diferentes funciones. Ujú. ¿Por qué son especializados? Porque es una materia de la cual no se conoce mucho, Ujú. ¿no? Entonces, las autoridades que se manejan, pues son muy distintas a las que, o sea, que son autoridades administrativas agrarias, ¿no? Y Entonces, por ejemplo, son más complejas. Bueno, en lo personal sí, he tenido la necesidad de recurrir a los tribunales agrarios por asuntos así de tierras. O sea, sí, si, por ejemplo, sí, te venden una tierra y te dan un papelito, en las comunidades eso hacen, te dan un papelito, te lo firma el comisario, pero eso no tiene un validez. Si sí, exacto. necesitamos una escritura, ah, bueno, entonces vámonos allá, bueno, en este caso a Querétaro, y ahí nos citan, van testigos, va la asamblea del pueblo, y Sí. y todos firman para concederte a ti ese terreno, ¿no? Porque... Ah, y aquí es muy bonito mencionar que muchas veces Mm, se da una conexión entre el derecho moderno, bueno, puedo decirlo vulgarmente, sí. derecho moderno y el derecho de los pueblos originarios. Ujú. Porque, ojo, aquí dentro del artículo segundo constitucional se manejan los pueblos originarios, los Ujú. indígenas. Ujú. Entonces, el derecho indígena es totalmente diferente al derecho que manejamos nosotros. Entonces, Ujú. ellos tienen sus propias decisiones, Por sus propias asamblea. legislaciones, sí, por la asamblea. Ujú. Entonces, muchas veces sí es necesario la intervención pues, lo voy a poner como el derecho normal, a Sí. no, en conjunto con el derecho tan específico que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, aquí se da muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se da la situación de que en la asamblea
de la comunidad, ya se decidió quién se va a quedar con ese terreno. Pero entonces, supongamos que la persona no estuvo de acuerdo, entonces él dijo, no, entonces yo me voy a un tribunal agrario y ahí voy a interponer mi demanda y quiero que conozca el derecho como tal, el derecho administrativo de este tipo, quiero que lo conozca. Entonces, se dan esas situaciones en las cuales se respeta mucho la manera en la cual se desarrolla el derecho dentro de las comunidades indígenas, pero ellos también pueden ejercer sus derechos en los tribunales administrativos especializados en materia agraria. Okay. Entonces, aquí hay aquí hay una situación. Tengo muchos alumnos que son de comunidades que inclusive posiblemente el día de mañana sean herederos de esos terrenos y que vayan a asistir a esas juntas o que no quieran asistir a esas juntas. Como dice Mariana, es indispensable su presencia porque se levanta un acta y con ese papelito se ejercen muchos derechos en los tribunales. Si alguien quiere hacer uso de un terreno y tú eres el dueño y en la asamblea se aprobó, bueno, si tú no figuraste en el acta, ya perdiste tu derecho. Entonces, sí tengan mucho cuidado en ese sentido. Aquí lo único que me gustaría resaltar es, entonces, si hay un asunto de venta, de atropello en cuestión de tierras que son para sembrar, de parcelas, aquí en Querétaro, pues es el maíz, el frijol, la avena, es lo que se produce por aquí. ¿A quién recurren? ¿A los tribunales? O sea, como dices tú, en el derecho laboral recurrimos a los tribunales, vamos a la Secretaría del Trabajo, al Departamento de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Y así cada problemita. En el derecho agrario, ¿a quién recurrimos? O sea, es que aquí se da una situación. Sí. Existen autoridades jurisdiccionales en materia agraria, que es el Tribunal Unitario Agrario y el Tribunal Superior Agrario. Todo lo que decida el Tribunal Unitario puede ser revisado por el Tribunal Superior Agrario, ¿no? Entonces, si yo quiero comparecer, primeramente me tengo que ir a un Tribunal Unitario Agrario. Entonces, aquí se me genera la situación de que me conocen el conflicto que tengo y entonces las personas, aquí es importante que ellos sepan que las personas que pueden ejercitar la acción agraria, como lo podemos decir, ante un tribunal unitario agrario, son personas físicas y personas morales, ¿no? Entonces, dentro de las personas físicas, los tipos que encontramos son los ejidatarios, comuneros, campesinos y avecinados. Y dentro de las personas jurídicas colectivas están los núcleos de población, que son ejidal y comunal, y las sociedades y asociaciones rurales. Entonces, aquí se da la situación de lo que ya se llama procedimentalmente el juicio agrario. Bueno, el juicio agrario lo que tiene como objeto pues es dirimir, obviamente pues dirimir en el sentido de que se amplían, o sea, se investiga la situación que se está entrando en conflicto para resolver con la aplicación de la ley agraria. Entonces, es importante decir aquí que este juicio se ve regido por la ley agraria, y supletoriamente por el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Por qué van a decir que tiene que ver el derecho civil aquí? Ok, la única diferencia aquí con el derecho civil es que el derecho agrario es especializado, es materia especial. No cualquiera conoce de él porque se manejan diferentes conflictos muy distintos a una situación de una venta de un terreno en una urbanización. Ajá, ¿no? Entonces, es muy diferente, se hace de diferente manera. Entonces, por ejemplo, ya si hablamos de un tema como procedimentalmente hablando, la demanda puede ser presentada por el interesado ante la Procuraduría Agraria, ¿no? Entonces, que puede ser, o sea, que ayuda a que el Tribunal Unitario conozca de esta demanda. Entonces, lo que hace el Tribunal Unitario es que admite la demanda, la manda a trámite o puede decir, no tiene los suficientes requisitos para conocerse la demanda
y entonces, pues vulgarmente se dice, se desecha. No conocen, no se llega al fondo del conflicto que tiene la persona porque la demanda que tiene es pues insuficiente. Y Ok. bueno, ya como pues procedimentalmente se da la parte de que se hace el emplazamiento de lo que está pasando, ¿no? De las partes, se sigue la demanda, se dan lo de las pruebas, alegatos, la audiencia donde se hace todo esto, el magistrado que preside la Anuncia. este juicio emite su sentencia y pues bueno, la sentencia es lo que da fin a juicio, Ok. ¿no? Entonces, ya así como procedimentalmente hablando, pues así como se da esta situación, ¿no? Que Sí. se inicia en tribunal unitario, tú presentas tu demanda por escrito, en el escrito puedes ya incluir las pruebas que acrediten o que le den veracidad a lo que estás tratando de dirimir, y de ahí se sigue pues en la etapa de que el tribunal pues da trámite, se sigue en la secretaría, con la secretaría de trámite, se checa que esté bien la demanda, se da toda esa situación, se pasa, se señala fecha de audiencia en donde las partes van a dar lo de sus pues a desahogar, pues ya así como tal, a darle entendimiento a las pruebas que dieron desde la demanda, o pueden presentar pruebas dentro de esa audiencia, y bueno, entonces el magistrado decide qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a decidir, se emite la sentencia, y bueno, si la sentencia le conviene a a la persona, entonces pues no, pues ya se acabó el chistecito, se acabó el conflicto y todos contentos a su casa. Ok. Pero en dado caso que no le convenga, se puede ir al juicio de amparo. Entonces el juicio de amparo, igualmente no sé si lo manejó, maestra. No hemos visto eso. No Bueno, llega. el juicio de amparo es materia un poco más complicada que en materia agraria, pero solamente como que les puedo decir que es un mecanismo en el cual cuando una resolución jurisdiccional no me conviene o está violentando un derecho, yo me puedo proteger con ese mecanismo, porque el juicio de amparo lo que busca es la reparación la reparación y protección de los derechos de la persona. Y este mecanismo es muy chistoso porque es único en su clase, y México es orgullosamente, puedo decir que el juicio de amparo es orgullosamente mexicano. Producto Entonces, mexicano. sí, es producto mexicano. Entonces, el juicio de amparo es mexicano, sí tiene influencia de otros países, pero es creado en México y para México. Y este mecanismo ha servido de influencia para otros países, pero ese es el mecanismo, y procedimentalmente hablando, que es el que mayormente funciona cuando una resolución de un tribunal agrario no me conviene, no me parece, entonces yo promuevo un juicio de amparo. Entonces, más que nada es como la complejidad que se maneja dentro del derecho agrario, y pues como usted me había comentado, que era como que ellos, por la zona en donde ellos viven, se dan muchas estas situaciones, y que mayormente algunos de ellos pues van a ser dueños o trabajadores de tierras ejidales, entonces, O o sucesores. sucesores, Y aquí, entonces, si me dejan nada más platicarles tantito, que en los ranchos por aquí tienen la costumbre o la creencia de que un sucesor, o sea, yo soy dueña de no sé cuántas hectáreas, tengo 5 hijos, pero al mayor lo voy a designar como sucesor. Se tiene la creencia exacto, de que el sucesor es el dueño. Y entonces fallece el propietario, bueno, yo ya no estoy, entonces mi hijo mayor le pide a los demás que firmen, porque pues yo soy el sucesor. En el momento en el que los demás firmen, están concediendo sus derechos. Ojo, el sucesor administra los bienes y solamente va a ser dueño y propiedad si los demás aceptan. Y eso sucede mucho en los ranchos. Se tiene esa idea de que el sucesor es dueño y solamente es un administrador de los bienes. Y siempre, por lo regular, se le da al hijo mayor o al hijo, bueno, a quien el dueño quiera, pensando en que va a ser buen uso o va a ser una buena y justa repartición
Y lo que, bueno, hasta inclusive en la familia nos pasó, que el sucesor se convirtió en dueño. Y como mis tíos no sabían, o más bien Sí, estaban quedando yo, todos firmaron, todos firmaron. Y entonces después de años se enteran de que pues ellos también tienen derecho a esos terrenos, pero al firmar concede y se pierde. Entonces, ay, sí, como dices tú, el derecho agrario es complejo. sí, Y también es complejo a partir de que se dan ahí los mayores índices de corrupción y de injusticia, porque regularmente sí, los propietarios de tierras de cultivo es gente de campo, son campesinos y desconocen mucho sus derechos. exacto. Entonces, bueno, pues avanzo. No, ya la última. Ya, ya era mi última lámina, pero bueno, Sí, perdón, te interrumpí. sí, no, no se preocupe, maestra. Y bueno, ya para acabar con esta intervención mía para ustedes, chicos, Ujú. es importante que yo hasta el cansancio y desde que empecé a estudiar esta carrera y mi mamá me influenció para esta carrera, siempre me ha puesto como fundamento mis derechos humanos. Entonces, a partir de esto y de todos los derechos que ya que les manejé, el derecho social se maneja a partir de estas vertientes, derecho laboral, derecho de seguridad social y derecho agrario. Pero yo se los quise plasmar en qué tipos de derechos se ven desarrolladas estas ciencias. Entonces, cuando ustedes conocen en específico sus derechos, el conocimiento de estas ciencias va a ser pan comido. Entonces, cuando ustedes entiendan que estos derechos son de ustedes y son de ustedes y de ustedes, no importa qué es lo que pase, ustedes los tienen que hacer valer y los tienen que proteger. Entonces, ante esta situación me encantó mucho el tema porque habla mucho de cuestiones sociales que yo siempre manejo. Una sociedad se maneja a partir de qué tipo de ciudadanos tenemos. Entonces, cuando un ciudadano es consciente de que tiene calidad de ser tanto obligado como de tener derechos, entonces ya la hizo. Vive una vida tranquila, vive una vida completa, porque no está a la espera de que el gobierno se los reconozca. Entonces, ahorita que estamos viviendo una situación bastante compleja no me quiero meter en materia de política porque a mí no me corresponde ni me gusta, pero que estamos viviendo una situación muy difícil en donde tenemos a un gobernante que se excusa en que va a mejorar condiciones de trabajo, va a mejorar condiciones educativas, va a mejorar condiciones sociales. No lo está haciendo. No lo está haciendo. Entonces, a partir de que ustedes conocen qué derechos tienen, es cuando ustedes van a ser capaces de pararse enfrente y no ser... Y exigir. Y exigirlos. Porque, vaya, de cierta manera voy a hacer que la maestra conoce a mi hermano Diego y sabe sí, y sabe cómo es él, que es así recio y suelta las cosas como son. Sí. Pero pues podemos nosotros ser del montón que va y se manifiesta sin conocer qué es lo que uno lo que está pidiendo y esperar a que el gobierno nada más se nos quede viendo y digo, sí, ahorita te atiendo, sí, no hay problema. Puede ser de la parte que no necesita que el gobierno estos son tus derechos y estos son los que yo te voy a proteger. No podemos ser de esos, podemos ser aquellos que tú lees, sabes cuáles son tus derechos y ahora sí puedes parártele enfrente a tu gobernante, a tu representante que está siendo representante de tus intereses y decirle, oye, me estás prometiendo que me vas a mejorar mis condiciones sociales, pero oye, ¿qué te parece? Que tus mecánicas no son las idóneas, porque me estás violentando este y este derecho. Entonces, con esa capacidad de saber cuáles son, uno le puede hacer frente a la exigencia ahora sí, que al gobierno, al poder. Entonces, como reflexión de este derecho que es tan bonito, no debe de haber desigualdad de ningún tipo. ¿Por qué? Porque tú, y lo voy a decir así directamente para que lo sientan así como que se los estoy diciendo
a cada uno de ustedes, tú tienes un arma muy importante que es tu voz y no solamente debes de entender que el derecho social es porque eres parte de una sociedad, sino porque eres parte del desarrollo de algo muy importante que se llama huella histórica, huella humana, vaya, o sea, es muy, muy amplio lo que les quiero decir, pero para centrarlos, porque soy muy romántica y poética en ese sentido, pero vaya, ustedes son integrantes de una sociedad, tienen sus derechos y los tienen que hacer valer, no importa en qué campo sea, agrario, laboral, seguridad social, en civil, mercantil, sí. O sea, penal, o sea, los tienen que hacer valer y aunque digan, muchos a lo largo de, muchos de mis compañeros me dicen, ay, es que tú eres muy derecho humanista y tus derechos humanos y que los mencionas mucho, pero es que esa es la parte de la humanización de mi carrera, de ser abogada, porque yo defiendo personas, no defiendo máquinas, no defiendo documentos, defiendo a personas. Entonces, cuando tengo la oportunidad de decirle a jóvenes de que conozcan sus derechos, háganlo, porque aquí el día de mañana su servidora, si en algún momento dado lo llegasen a necesitar, que Mariana, necesito que me defiendas en juicio, ok, ¿qué derecho te están violentando? Entonces yo como profesional te digo, ¿qué derecho te están violentando? ¿Qué es lo que está pasando? Y para mí, como futura profesionista, para mí ya es terreno ganado que conozcan y miran, oye, es que me están violentando mi acceso a la justicia, porque no me están cumpliendo esta situación. Es que me están violentando mi derecho a la salud porque mi patrón no me avisó que me tenía que afiliar al Seguro Social y me están violentando mi derecho a la salud. Por favor, ayúdame a ir a la Junta de Conciliación y hacer valer este derecho. Pero ya tienen conocimiento de lo que es de algo que están padeciendo. Entonces, si yo puedo poner mi granito de arena en ustedes, que son varios, no son pocos, son 180 de ustedes, entonces por lo menos yo ya estoy haciendo una diferencia en ustedes y ustedes harán diferencia en sus familiares. Entonces es como una cadenita. Y pues creo que ese es como el fin de mi intervención por el momento y pues me emocioné mucho. ¿Mandé? No, está perfecto. Así se les debe de hablar. Yo les digo a mis alumnos, ¿quieren maestros de marca? Porque luego se quejan de cierto. Sean alumnos de marca. Entonces, ¿quieren un gobierno de marca? Sean ciudadanos de marca, ¿no? O sea, en la medida de lo que tú des, también puedes exigir. Y lo que tú acabas de decir está súper bien. O sea, le estás dando un sentido humano a una profesión, ¿no? Que todos necesitamos. Todos necesitamos un abogado en algún momento, todos. Sí, porque es importante que el día de mañana no, porque a mí me toca mucho verlo con algunos de mis compañeros, porque se la pasan culpando al gobierno, y el gobierno tiene la culpa, y el gobierno esto, y el gobierno aquello, y parecen políticos en campaña en contra de los otros candidatos. Entonces, les digo, no me lo tomen a mal, pero no entienden el trasfondo de lo que está pasando. Uno tiene, aunque sea un voto, y aquellos que ya hayan ejercido su voto en elecciones lo van a entender, un voto es importante porque haces diferencia, pero cuando entiendes la importancia de esa participación, no solo en una papeleta, sino en tu vida entera, lo vas a entender súper bien. Porque cuando uno entiende cuál es el papel que uno funge en la sociedad, sea pequeño, sea grande, seas el siguiente Kobe Bryant, el siguiente Michael Jordan, la siguiente Hannah Montana, la siguiente Miley Cyrus, vaya, o sea, no necesitas ser alguien icónico en la vida para poder hacer un cambio trascendental. Uno lo puede hacer desde casa, desde lo más pequeño que tienes. Si tienes hermanitos chiquitos, diles, oye, necesitas entender esto, porque eres importante, porque eres especial, o sea, hacerlo desde lo más pequeño. No necesitamos uno volverse famoso, rico, poderoso para tener en la mano la llave del cambio, ¿no? Entonces, esa es como cuando la maestra me dijo, ¿me ayudarías a darles una plática sobre derecho social? Me gustó mucho, porque de cierta manera lo que yo buscaba con esto era, o sea, sí hacerles entender la importancia de las ciencias que se manejan dentro de esta clasificación, pero darle como el contexto a lo importante que son los derechos que se manejan alrededor de estas ciencias y por qué deben de ser importantes para ustedes, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto
haber pues hecho una intervención con ustedes por segunda vez. Ay, Espero sí. ser invitada en futuras ocasiones. Con mucho gusto. Seguirme fogueando de esa manera porque no tienen idea cuando compartí, bueno, en redes sociales, Sí. la foto de la pantalla. Todos mis maestros me escribieron, ay Mariana, qué bueno que les estés enseñando, qué bueno que ya que estás yendo por esa parte, vas a ver que va a ser muy fructífero para ti. Y la verdad, siempre es esa parte. Es padrísimo, Sí, es padrísimo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me voy a dedicar a la docencia en Derecho. Tienes ahí una gran maestra con tu mamá. Sí, claro, pues digo, tiene 25 años y la otra vez se vino y se sentó aquí en lo que yo daba mi plática de Derecho privado. Y yo nada más así veía y decía, sí. Y ya terminé mi intervención y me dijo, ¿cómo? Y ya le pregunté, ¿cómo te fue? Y yo, ¿cómo me fue? Perdón. Y ella me dijo, muy bien, está valiendo la pena el esfuerzo que hago, ¿no? Entonces ya con eso para mí fue guau. Entonces, a lo que voy con todo este discurso barato para algunos o para otros, ¿no? Pero valiosísimo y la verdad súper enriquecedor porque no es lo mismo que se ponga enfrente o una maestra de 40 y tantos años, que aunque parezco más chiquita, pues no, a que se ponga una jovencita que la verdad tengo alumnos que andan más o menos por tu edad. Entonces, los comentarios que recibí fueron muy buenos, te agradezco mucho. Sí, maestra. Y exactamente, son semillitas en 180 hectáreas que tenemos para sembrar, que son mis cabecitas. Háganlas grandes, por favor. Exactamente, que florezcan, que florezcan. Te quiero mucho, Mariana, te agradezco muchísimo. Y yo a usted, maestra. La oportunidad de conversar, de estar cerca. Seguimos en contacto porque si te sigo. Claro. Dando mucha guerra. Y no se preocupe, con gusto. Y a mis alumnos les digo que, bueno, pues estamos casi terminando este tercer parcial. Después de esta charla voy a hacer unas preguntas a manera de retroalimentación. Sí. Te voy a mostrar a ti los resultados para que veamos cuál Muchas gracias. De mis chicos, que son buenísimos. Y bueno, agradezco mucho. Son las casi 11 de la noche, entonces valoro mucho tu esfuerzo porque hiciste tu presentación, porque te esmeraste por esto, pero vas a ver. También tenía tarea, me hizo acordarme cuando me daba computación y me encargaba de Bueno, pues ya vi que sabes usar bien PowerPoint. Sí, dije, no, me tengo que lucir porque ella se lucía con las presentaciones cuando me daba computación, entonces yo me tengo que lucir y pensé en hacerla en Press y con efectos y todo, pero dije, no, algo más sencillo que ya se ocupara PowerPoint, entonces... Sí, te quedó padre. Y aparte, no solo era la presentación, sino, yo digo, cada elemento de la tecnología que usamos, si le ponemos sentimiento, sale mucho mejor. Y se nota. Y eso se notó. Gracias, Mariana. Te dejo. Voy a transportar la entrevista a YouTube para que mis alumnos la vean y la comiencen a trabajar. ¿Te parece? Sí. Órale, pues. Sí, entonces, maestra. Me dio mucho gusto. Salúdame a tu mamá. Igualmente, maestra. A mis chicos, a Toño y a Diego, por favor. También a las chaparritas, no tan chaparritas. Sí, gracias. Que descanses, María. Nos vemos, maestra. Adiós, chicos. Un placer. Bye. Sí, bye. Bye.